He preparado 100 fotos históricas impactantes. Escribe en los comentarios, ¿qué foto te gustó más? En 1940, esta mujer alemana fue humillada en público por tener una relación con un hombre polaco. El cartel la llamaba cerda y mostraba cómo el régimen nazi castigaba incluso el amor prohibido. En 1969, Ted Kennedy cayó con su coche desde un puente sin luces en Chappaquiddick. Él salió vivo, pero Mary Jo Kopechne murió, y el accidente fue reportado 10 horas después. En agosto de 1932, un disque jockey nazi ponía discos en la Gran Exposición de Radio de Berlín. La imagen muestra cómo la propaganda ya mezclaba música, tecnología y símbolos del régimen antes de que Hitler tomara el poder. En 1992, Richard Nixon volvió a Moscú ya sin poder, comprando melones como un turista cualquiera. El hombre que negoció con la Unión Soviética ahora estaba en un mercado ruso, viendo el país que había cambiado para siempre. En 1945, Albert Stevens fue inyectado en secreto con plutonio mientras creía tener cáncer terminal. No tenía cáncer, sobrevivió 21 años y murió sin saber que sus huesos estaban irradiados. El 22 de noviembre de 1975, el USS Belknap chocó contra el portaaviones USS John F. Kennedy en el Mediterráneo. El incendio derritió parte de su superestructura de aluminio y murieron 7 marineros. Londres, 1933. En Vauxhall convivían tranvías, autobuses, coches, bicicleta, moto con sidecar y hasta carros tirados por caballos. En la esquina aparece un baño público subterráneo, con barandillas de hierro, cuando la ciudad aún mezclaba vapor, gasolina y tracción animal. En marzo de 1944, bombarderos B-25 estadounidenses pasaron junto al Vesubio en plena erupción. La ceniza destruyó más aviones aliados en tierra que muchos ataques enemigos. Verano de 1941, en Leópolis, una mujer judía huye mientras nacionalistas ucranianos la persiguen con palos. En aquel pogromo, nazis y colaboradores asesinaron al menos a 6.000 judíos. El 17 de julio de 1944, el mayor Thomas Howe murió en Normandía antes de entrar en Saint-Lô. Sus soldados llevaron su cuerpo sobre los escombros, cubierto con la bandera, y la ciudad lo llamó el Mayor de Saint-Lô. Tokio, marzo de 1945. Tras los bombardeos estadounidenses, barrios enteros quedaron reducidos a ceniza. En la foto, casi todo desapareció, pero un templo sigue en pie entre kilómetros de ruinas. Hiroshima, antes y después del 6 de agosto de 1945. En segundos, la bomba atómica borró barrios enteros y dejó una sombra mortal donde antes había una ciudad viva. Etta Lake fue una artista británica de feria que podía estirar su piel de forma extrema por el síndrome de Ehlers-Danlos. Actuó desde 1886 hasta 1894, pero casi no dio entrevistas y su vida quedó llena de vacíos. Nueva York, 1944. Paquetes de Navidad para soldados muertos o desaparecidos esperaban el sello de devolver al remitente. Dentro, había regalos y cartas que muchas familias aún creían que llegarían al frente. Estos prisioneros de Mauthausen fueron liberados en mayo de 1945, después de años de trabajos forzados y hambre extrema. Muchos pesaban menos de 40 kilos, pero caminaron hacia la cámara como prueba viva del crimen nazi. El crucero argentino General Belgrano se hundió en 1982 tras recibir torpedos del submarino británico HMS Conqueror. Murieron 323 marinos, casi la mitad de todas las bajas argentinas en la Guerra de las Malvinas. Esta joven soldado soviética dirigía el tráfico entre ruinas de Berlín en mayo de 1945. Dicen que hasta Churchill pasó frente a ella y le hizo la señal de victoria. Frankfurt, 1945. Un soldado alemán vuelve del frente y encuentra su casa destruida. Según la historia de la foto, allí descubre que su familia murió y se derrumba sobre los restos de su vida. En 1946, veteranos de guerra en Tennessee
Se levantaron contra políticos corruptos que robaban votos y encerraban las urnas en la cárcel. Rodearon el edificio con rifles, hubo disparos y obligaron a los funcionarios a rendirse. El HMS Sheffield fue alcanzado por un misil Exocet argentino en 1982, durante la Guerra de las Malvinas. El impacto no explotó como debía, pero el fuego mató a 20 marineros y hundió el buque días después. En 1930, miles de hombres sin empleo rodearon el ayuntamiento de Cleveland para pedir trabajos de parques. Era la Gran Depresión. Una fila así podía decidir quién comía y quién volvía a casa sin nada. En 1960, Joseph Kittinger saltó desde un globo a 31 kilómetros de altura sobre Nuevo México. Su guante falló, la mano se le hinchó en pleno ascenso, pero aún así se lanzó y cayó más de 4 minutos. Saipán, junio de 1944. Soldados estadounidenses avanzan entre aldeas ardiendo y fuego japonés. La batalla dejó más de 46,000 bajas militares y cambió los planes para invadir Japón. En Hawái, en 1948, algunos pescadores aún cazaban de noche con una antorcha para ver y aturdir peces en aguas bajas. Luego los atrapaban con lanza, usando mareas, arrecifes y un conocimiento que se transmitía durante generaciones. Estos instrumentos quirúrgicos romanos fueron hallados en la casa de un médico en Pompeya, enterrados por la erupción del año 79. Pinzas, sondas y cuchillas muestran que operaban heridas, dientes y huesos hace casi 2000 años. En Tallahassee, Oklahoma, en 1939, la esposa de un jornalero agrícola sostiene a su hija enferma en una habitación pobre. Con un simple abanico, espanta las moscas mientras la cuida en casa. Amy Rowe Bechtel era una corredora récord de la Universidad de Wyoming. En 1997 salió a revisar una ruta en Wind River Range y desapareció sin dejar rastro. En 1913, Constantino de Grecia y Guillermo II de Alemania eran cuñados, pero sus países ya miraban hacia bandos opuestos. Pocos meses después, Europa empezó a romperse y esta cercanía familiar se volvió política peligrosa. El capitán Edward Smith aparece en 1911 con su perro Ben, poco antes de comandar el Titanic. Un año después, Smith murió en el naufragio más famoso de la historia. Esta foto del Titanic parecía mostrar a una pareja condenada, pero años después apareció otra imagen que cambió la historia. El hombre y la mujer habían bajado antes del desastre, y por eso nunca estuvieron en la lista de muertos. El 16 de julio de 1969, Apolo 11 despegó hacia la Luna. Detrás de esa misión había unas 400,000 personas trabajando para lograrlo. En los años 30, enormes tormentas de polvo cubrieron las grandes llanuras de Estados Unidos y convirtieron granjas enteras en desierto. Miles de familias huyeron porque la tierra, literalmente, dejó de dar comida. El 23 de octubre de 1936, la tripulación del rompehielos Krasin rompía el hielo en el mar de Siberia Oriental. En esos viajes, un error podía atrapar el barco durante meses o hundirlo entre bloques de hielo. En 1918, este campamento militar en Colorado se llenó de soldados enfermos de gripe española. La pandemia mató a decenas de millones de personas y golpeó con fuerza a jóvenes adultos sanos. En Tsushima, el crucero Aurora recibió 18 impactos y aún así siguió a flote. En la foto se ven sus heridas reales, agujeros, metal doblado y la cubierta marcada por metralla japonesa. El 30 de abril de 1975, tanques norvietnamitas entraron en Saigón y llegaron al Palacio de la Independencia. Horas antes, los últimos estadounidenses habían huido en helicóptero, cerrando una guerra de casi 20 años. En 1988, Lars Løkke Rasmussen, futuro primer ministro de Dinamarca, viajó a Afganistán y posó con muyahidines sosteniendo un AK-47. Años después, esa foto volvió como una sombra incómoda. Un líder europeo armado junto a combatientes islamistas en plena guerra contra los soviéticos. Esta prueba nuclear se hizo bajo tierra en Nevada.
el 23 de marzo de 1955, a solo 20 metros de profundidad. La explosión de 1,2 kilotones abrió un cráter de 91 metros de ancho y 39 metros de profundidad. 3 niños mineros posan en Pensilvania hacia 1900, cubiertos de carbón tras separar a mano las piedras del mineral. Muchos trabajaban 10 horas al día entre polvo, ruido y máquinas que podían arrancarles los dedos. En 1895, mineros del yacimiento Hubert bajaban a unos 260 metros bajo tierra en cubos de metal. Un fallo en esa cadena podía convertir el descenso al oro en una caída mortal. En Budapest, en 1956, niños húngaros queman libros soviéticos y propaganda en plena calle Váci. La revuelta duró pocos días, pero dejó al mundo una imagen brutal. Hasta los niños rechazaban el control de Moscú. Un niño camino a la escuela en Reims, Francia, en 1916, con una máscara antigás durante la Primera Guerra Mundial. En esa ciudad, hasta ir a clase podía significar respirar veneno. En 1991, los pozos petroleros de Kuwait ardían tras la retirada iraquí y cubrieron el cielo de humo negro. Entre ese desastre real, unos camellos caminaron frente al fuego como si cruzaran el fin del mundo. En París, en 1940, estas mecanógrafas competían escribiendo con los ojos vendados. Ganaba quien tecleaba más rápido y con menos errores, sin ver una sola letra. Beirut, 1976. Familias palestinas huyen del barrio de Carantina durante la Guerra Civil Libanesa. Allí murieron hasta 1.500 personas en una masacre cometida por milicianos falangistas cristianos. En octubre de 1954, Dorothy Langore presentó al recién nacido Douglas a sus 8 hermanos en Detroit. El bebé tenía solo 3 días, pero ya era el 9º hijo varón de la familia. En la Francia ocupada, este Peugeot 202 llevaba enormes depósitos en el techo para moverse con gas natural, porque la gasolina estaba controlada por los alemanes. La foto de André Zucca muestra una solución real de los años 40, peligrosa, pesada y nacida de la escasez. En Japón, en 1920, un hidroavión Norman Thompson cayó frente a una multitud durante una exhibición aérea. La foto captó el segundo exacto en que el espectáculo se convirtió en accidente. En 1923, Alma Cummings bailó 27 horas seguidas en el Audubon Ballroom y agotó a 6 parejas. Su hazaña desató una fiebre brutal de maratones de baile, donde la gente llegaba al colapso por dinero y espectáculo. Celesta Geyer actuó durante 20 años como la mujer gorda en ferias de Estados Unidos. Tras un infarto en 1950, perdió 400 libras y se volvió defensora de la salud femenina. El 25 de junio de 1996, un camión bomba explotó junto a las Torres Khobar en Arabia Saudita. Murieron 19 militares estadounidenses y casi 500 personas quedaron heridas. El 23 de febrero de 1945, el bombardero Gratis Gladys fue derribado sobre Erkelenz, Alemania. En esta imagen arde en pleno vuelo. Sus 6 tripulantes murieron dentro. En Manchuria, en 1934, este edificio era la sede del Partido Fascista Ruso, creado por emigrantes blancos bajo protección japonesa. En la fachada se ve una esvástica junto a un letrero ruso, una prueba oscura de cómo el nazismo también encontró aliados lejos de Europa. Cherburgo, 1944. Mujeres francesas son rapadas en público por relacionarse con soldados alemanes. El castigo era ilegal, pero la multitud lo convirtió en espectáculo. En 1991, la autopista 80 quedó cubierta de vehículos destruidos tras la retirada iraquí de Kuwait. La imagen muestra la llamada Carretera de la Muerte, uno de los rastros más duros de la Guerra del Golfo. Leah Schwartz, conocida como Laia Graf, fue una artista judía alemana de solo 70 centímetros que se hizo famosa en 1933 al sentarse en las piernas de JP Morgan. Años después, los nazis la asesinaron junto a su familia durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta torre de barriles de alcohol incautado fue levantada en Estados Unidos en 1929, en plena ley seca. Todo ese licor no era un tesoro, estaba esperando la orden para ser destruido. Jackie Kennedy consuela a Coretta Scott King en el funeral de Martin Luther King, el 9 de abril de 1968. 5 años antes, Jackie también había visto asesinar a su esposo frente a ella. En 1945, un Mitsubishi Ki-51 dejó su silueta marcada en el blindaje del HMS Sussex tras un ataque kamikaze fallido. Rebotó en el agua antes del impacto, perdió velocidad y no logró perforar los 11 centímetros de acero. El 14 de octubre de 1964, Nikita Khrushchev fue apartado del poder por sus propios compañeros del Kremlin. La votación fue casi un ritual. Todos levantaron la mano y el líder que desestalinó la Unión Soviética quedó borrado en minutos. En 1948, Stalin cerró todos los accesos a Berlín Occidental para rendirla por hambre, pero los aliados respondieron con un puente aéreo gigante. Aterrizaba un avión con comida y carbón casi cada minuto. El 4 de junio de 1928, una bomba japonesa hizo estallar el tren de Zhangzuolin cerca de Shenyang. Su asesinato cambió el poder en Manchuria y abrió el camino a la invasión japonesa de China. En 1962, esta joven subió al muro de Berlín para hablar con su madre al otro lado. Una simple conversación podía convertirse en un acto peligroso bajo la vigilancia de los guardias. A los 106 años, esta mujer armenia vigilaba su casa con un rifle en la aldea de Deg. Cerca de allí, la guerra por Nagorno-Karabaj convirtió hogares comunes en puestos de defensa. En la Segunda Guerra Mundial, en Camp Tyson, Tennessee, entrenaban con globos gigantes como este pulpo para frenar bombarderos enemigos. Sus cables podían destrozar alas o hélices, convirtiendo el cielo en una trampa invisible. Este soldado sostiene el Krumlauf, un cañón curvado nazi creado para disparar desde esquinas y trincheras sin asomar el cuerpo. La idea era brutal, pero fallaba rápido, rompía balas y casi no se usó en combate. El 31 de octubre de 1952, Estados Unidos detonó Ivy Mike, la primera bomba de hidrógeno real. La explosión borró una isla de Eniwetak y levantó una nube gigantesca cargada de material radiactivo. León Trotsky aparece herido de muerte en México en 1940 tras el ataque del agente soviético Ramón Mercader. Murió al día siguiente, pero antes logró señalar a su asesino. En Rumanía, en el año 1946, algunos curanderos usaban osos amaestrados para tratar dolores de espalda. Creían que el peso y los movimientos del animal podían sacar el mal del cuerpo. El 12 de septiembre de 1960, el huracán Donna inundó calles de Nueva York y dejó autos casi bajo el agua. En la foto, un hombre avanza sentado entre la corriente, como si la ciudad hubiera sido tragada en minutos. Esta no es la ejecución real de Mata Hari, es una foto escenificada de cine, porque su fusilamiento en 1917 no fue fotografiado. La verdadera Mata Hari rechazó la venda en los ojos y miró de frente al pelotón antes de morir. En Nicaragua, en 1979, los sandinistas atacaron el cuartel de la Guardia Nacional de Somoza. Susan Meiselas captó el instante en que una bomba casera y un fusil resumían una revolución entera. Reparto de pan a refugiados armenios durante el genocidio, cuando cientos de miles fueron asesinados por el Imperio Otomano. En 1922, Ankara declaró mártir nacional a Mehmet Kemal, condenado por esas matanzas. El 28 de agosto de 1988, 3 aviones italianos chocaron en pleno show aéreo en Ramstein, Alemania. Murieron 70 personas y más de 1000 resultaron heridas, en uno de los peores desastres de la aviación acrobática. En julio de 1941, 16 partisanos fueron fusilados en Serbia y luego nació una leyenda sobre un soldado alemán que habría elegido morir con ellos. Pero los archivos dicen otra cosa. Joseph Schultz ya figuraba muerto en combate antes del fusilamiento. No era una ejecución, era un entrenamiento de rescate de bomberos en Cardiff, Reino Unido.
En diciembre de 1960, la escena parece brutal porque practicaban sacar a una persona de un pozo con cadenas y arneses. Londres, 1944. Una bomba Cume 1 alemana deja una calle convertida en ruinas en segundos. Entre polvo y madera rota, los equipos buscan supervivientes antes de que llegue el siguiente ataque. China, año 1946. Mujeres obligadas a esperar clientes en una casa de prostitución. Tras la guerra, la pobreza empujó a miles a lugares así, donde cada puerta ocultaba una vida rota. Esta foto fue tomada el 26 de diciembre de 2004 en Tailandia, minutos antes de que el tsunami del Océano Índico llegara a la playa. Lo más inquietante es que muchos seguían mirando el mar con curiosidad, sin saber que esa retirada del agua era la señal de una ola mortal. En 1902, niños trabajadores de Filadelfia salieron a protestar porque querían ir a la escuela. Muchos trabajaban en minas y fábricas, y sus carteles pedían justicia, no limosna. En 1939, Edward O'Hare, antiguo abogado de Al Capone, fue acribillado dentro de este coche en Chicago. Había entregado información que ayudó a hundir a Capone, y muchos creyeron que esta fue su sentencia de muerte. Teherán, 1979. Una mujer armada vigila una protesta contra Irak. En la pancarta se lee una frase brutal: "Los amigos de ayer son los enemigos de hoy". Un preso en Brasil cavó durante 5 años un túnel para escapar. Cuando por fin lo abrió, descubrió que salía directo a la sala de los guardias. Mayo de 1986. Así quedó el cuarto reactor de Chernóbil antes del sarcófago. Bajo esos escombros seguían ardiendo toneladas de grafito radiactivo, y acercarse aquí podía matar en minutos. En 1930, en el zoológico de Londres, abrieron el estómago de un avestruz y encontraron todo esto dentro. Había monedas, clavos, cuerdas, botones y hasta piezas de metal. El ave se había tragado medio mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados mutilados recibían prótesis faciales pintadas a mano para ocultar heridas terribles. Esta foto muestra cómo una simple pieza podía devolverles algo que la guerra les había arrancado. Así quedó Stalingrado en 1943. Barrios enteros borrados tras meses de combates casa por casa. La ciudad perdió casi todo, pero su resistencia cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Narva, año 1944. Una bala atravesó el casco de este soldado alemán y pasó a centímetros de su cabeza. Sobrevivió por un margen tan pequeño que el agujero quedó como prueba exacta de su suerte. En Nueva Orleans, en los años 40, Kitty West rompió con un hacha el tanque de una rival durante un striptease bajo el agua. No era un truco fallido, era una pelea real entre dos estrellas del burlesque. En los años 70, un torero herido fue fotografiado en el hospital tras una cornada que casi lo mata. La imagen muestra el lado que la plaza no enseña: fama, sangre y miedo en una cama. Madres y niños encerrados en la torre Kula del campo de concentración de Stara Gradiška. Muchos eran familias serbias, judías y romaníes, atrapadas por el régimen Ustasha durante la Segunda Guerra Mundial. El 10 de noviembre de 1865, Henry Wirz fue ahorcado por su mando en la prisión de Andersonville. Allí murieron 13,000 soldados por hambre, enfermedades y agua sucia. El 14 de abril de 1944, este marinero del submarino alemán U-448 fue sacado vivo por los canadienses del HMCS Swansea. Su submarino acababa de ser hundido en el Atlántico y solo 42 tripulantes sobrevivieron. En 1913, algunos presos en Mongolia eran encadenados con pesados grilletes de madera para impedir cualquier escape. La cárcel parecía una casa común, pero dentro el castigo era hambre, frío y aislamiento casi total. Tras la muerte de Joe Seifert, en 1971, más de 50,000 personas llenaron Friburgo para despedirlo. Al frente iba su Porsche 917, cubierto con una banda negra. El 22 de febrero de 1967, Estados Unidos lanzó la Operación Junction City.
el mayor asalto aerotransportado de la Guerra de Vietnam. Miles de soldados saltaron sobre la selva para cazar el cuartel del Vietcong, pero el enemigo ya casi había desaparecido. Robert Chambliss, apodado Bob Dinamita, fue condenado por el atentado racista de 1963 que mató a 4 niñas en Birmingham. El FBI ocultó pruebas durante años, y él fue el único juzgado hasta 2001. En 1948, 3 camiones bomba estallaron en la calle Ben Yehuda de Jerusalén. Murieron 58 personas, y entre los atacantes había árabes palestinos y desertores británicos. Durante la Gran Depresión, este hombre buscaba trabajo en la calle con un cartel. No pedía caridad, pedía empleo. Tenía 7 años de experiencia, buenas referencias, y aún así no encontraba nada. Buck Barrow, hermano de Clyde, y su esposa Blanche se unieron a la banda en 1933. Poco después, Buck murió tras un tiroteo con la policía, y Blanche perdió un ojo y fue encarcelada. El 25 de julio de 1981, Stacy Arras desapareció en Yosemite tras montar a caballo con su padre. Solo encontraron la tapa de su cámara, y nada más de ella apareció jamás. En 1971, Julian Köpke cayó desde un avión destruido sobre la Amazonía peruana y sobrevivió atada a su asiento. Con heridas y sola, caminó 11 días por la selva. Los otros 91 pasajeros, incluida su madre, murieron. En 1931, Gandhi llegó a Darwin y fue recibido como un héroe por obreros textiles golpeados por la crisis. Lo impactante es que muchos habían perdido trabajo por el boicot indio al algodón británico, pero aún así salieron a abrazarlo. El 26 de noviembre de 1941, 6 portaaviones japoneses salieron en secreto hacia Pearl Harbor. 11 días después, sus aviones atacaron Hawái y metieron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1945, un kamikaze golpeó al portaaviones USS Saratoga cerca de Iwo Jima. Murieron más de 100 hombres, mientras la tripulación apagaba incendios con explosivos aún dentro del barco. En la foto aparecen Irene Harris, Big Bertha Curtis, Bonnie Jean Murdoch, Mary Rose Perry y Ruth Pontico, artistas exhibidas por su tamaño extremo. Sus nombres de escenario decían Baby, pero sus vidas fueron parte del duro negocio de los espectáculos de rarezas. En abril de 1944, Belgrado fue bombardeada por aviones aliados durante la Pascua Ortodoxa. Murieron cientos de civiles, aunque el objetivo declarado eran las fuerzas alemanas. Durante el sitio de Sarajevo, francotiradores bosnios colocaron un sofá junto a la ventana de un piso 20 para usarlo como puesto de tiro. A la izquierda estaría Nadia Yerjagic con un Dragunov, en una guerra urbana donde cada ventana podía ser mortal. El incendio del Teatro Iroquois ocurrió en Chicago el 30 de diciembre de 1903, solo 37 días después de su apertura. Murieron 602 personas, muchas atrapadas por puertas cerradas, salidas ocultas y una avalancha humana frente a los pasillos. Esta postal antigua muestra a un supuesto monje con cuernos, pero no se sabe si eran una deformidad real o un peinado preparado para el espectáculo. Lo inquietante es que casi no hay datos sobre él. 14 de febrero de 1929. La policía irrumpió en un bar clandestino durante la ley seca. Muchos dueños sobrevivían pagando sobornos, pero esa noche nadie sabía quién iba a salir libre. Tras el terremoto de San Francisco de 1906, casi todo alrededor quedó destruido, pero la torre del Ferry Building siguió en pie. Esta foto muestra una ciudad arrasada, con uno de sus símbolos intacto entre ruinas. El jefe maorí Tomika Temutu fue fotografiado entre 1860 y 1879. Sus tatuajes moco no eran adorno, contaban su rango, su familia y su historia. Un peshmerga kurdo armado durante el levantamiento contra el gobierno iraní entre 1979 y 1980. En esas montañas, la guerra no era solo por territorio, era por sobrevivir como pueblo. En 1937,
soldados japoneses escalaron la Gran Muralla durante la invasión de China. La imagen muestra cómo una fortaleza de siglos quedó atrapada en una guerra moderna brutal. En febrero de 1922, Mary Jane posó en Washington con una pistola calibre 32 atada a la rodilla. Dijo que no estaba oculta. Con esas faldas cortas, todo el mundo podía verla. En Australia del Sur, en 1943, 2 jóvenes soldaban cajas de munición para la guerra. Miles de mujeres hicieron este trabajo peligroso mientras los hombres estaban en el frente. Kuwait, 1991. Tropas iraquíes incendiaron más de 600 pozos de petróleo al retirarse. El humo tapó el sol durante meses y convirtió el desierto en una zona negra de fuego, petróleo y aire tóxico. El SS Eastland volcó en el río Chicago en 1915, todavía atado al muelle y lleno de familias. Murieron 844 personas, más que en el Titanic entre pasajeros y tripulación. Un pozo petrolero ardió como un geyser gigante mientras los trabajadores se quedaban mirando a pocos metros. En esa época, una chispa podía convertir una perforación exitosa en una torre de fuego imposible de controlar. Moscú, mayo de 1930. Una marcha soviética donde civiles caminan con máscaras de gas. No era una película, era entrenamiento público ante el miedo real a una guerra química. Escribe en los comentarios, ¿qué foto te gustó más?